Tenemos poquita afluencia hoy. Porque debe estar muy temprano, pero vamos a continuar el día de hoy. Vamos a hacer nuestra actividad. Vamos a ir hasta las 11 de la mañana. Vamos a trabajar los que más nos alcancen en relación a los numerales de la norma. La idea es poder el día de hoy evacuar el numeral 6 al menos. Entonces habíamos iniciado con un ejercicio ayer, ¿no? Habíamos iniciado con un tema en relación a qué es una gestión de riesgo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una gestión de riesgo? ¿Saben qué es? ¿O qué es una metodología de gestión de riesgo? ¿Han escuchado? Mejor dicho, ¿para qué creen que existe la metodología de gestión de riesgo? Ah, no te preocupes, Raúl, ahorita te comparto el examen, pero terminemos. ¿Para qué creen que existe la metodología de gestión de riesgo? ¿O por qué? No sé, ¿qué consideran ustedes que es prudente establecer una gestión de riesgo? ¿Para qué consideran? Ah, voy a habilitar micrófonos por si todos quieren participar. Angélica, te escucho. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, Eh, la gestión de riesgo establece acciones preventivas o de mejora frente a riesgos y oportunidades. sí, perfecto, claro que sí. Diana, Buenos días para todos. Bueno, mm, para mí la gestión de riesgo es, digamos, para minimizar, ¿verdad? Los riesgos que estén presentes en el ambiente laboral. ¿Sabes? Son diferentes métodos eh, o evaluaciones que se van haciendo, ¿verdad? Durante el proceso para así minimizar o detectar, ¿verdad? Esos riesgos. bueno, listo. Leonardo, gracias. Buenos días a todos. Eh, eh, Creo que me parece que metodologías son todos los pasos a seguir para desarrollar un determinado sistema, mientras que la gestión es poner en acción el desarrollo de un determinado sistema, o sea, seguir los pasos establecidos en la metodología. Creo que se interactúan los conceptos. Sí, perfecto, pero yo pregunto, ¿para qué sirve gestionar riesgos? O sea, ¿para qué ¿Por qué sirve escucha tener la tan, metodología de gestión de por qué riesgos? escucha tan bajito? ¿Me escuchan bajito? Sí. Eh, no creo que tiene un buen... Puede ser el compañero. No, ¿Me escuchan bajito? No, está bien. no, señor, está bien. Ok, listo. Entonces, no necesariamente, o sea, la gestión de riesgo a veces nosotros lo podemos determinar como una metodología que nos permite, primero, obviamente, identificarlos, ¿no? El riesgo, sí. Identificar los riesgos y evaluarlos. ¿Para qué los identificamos? Para tener un panorama de la incertidumbre de lo que nos puede pasar. Para hacer una mitigación Sí, no, de... primero tenemos que tener un panorama de lo que puede pasar, ¿ok? Eso se le llama, no sé si ustedes han escuchado mapeo de riesgos o panorama de riesgos, conceptos, algo por el estilo. ¿Por qué? Porque es que los riesgos necesariamente no son los mismos que miramos en algunos casos, como a veces nosotros decimos, no, es que solamente tenemos los riesgos ocupacionales. Hay diversas gestiones de riesgos y, por ejemplo, en algunos casos, como es la ISO 9001, se basa básicamente en la 31001.
en donde nos dice, bueno, sí señor, identifiquen sus riesgos en relación a la organización. Entonces nosotros podemos decir, bueno, para ello debemos evaluar los diversos tipos de riesgos, como son los factores internos, factores externos, que es la metodología inicial, los riesgos estratégicos, los riesgos reputacionales, los riesgos del mercado, los riesgos operacionales, los riesgos comerciales, los financieros, los riesgos catastróficos, también podremos hablar los riesgos políticos, los legales, ¿qué más podríamos hablar aquí? Los riesgos comerciales, podríamos también hablar de los riesgos especulativos, porque en teoría, y a pesar de que el GTC 45 nos dice que los riesgos es el resultado de la probabilidad y el impacto, ¿verdad? Eso más o menos nos dice la GTC 45. Pero digamos que un concepto más acertado de un riesgo es que el riesgo es producto de la incertidumbre. ¿Por qué creen que es producto de la incertidumbre? ¿Por qué el riesgo, por ejemplo, 9001 es producto de la incertidumbre? Porque no sabemos ni tenemos la certeza de en dónde se puede ocasionar. ¿Cómo se puede materializar, verdad? Entonces, sí, realmente el riesgo es un producto de una incertidumbre. Realmente nosotros no sabemos qué puede pasar. Realmente nosotros no tenemos la certeza de lo que puede pasar. Que claro, que lo evaluamos y lo identificamos a través de qué? Una probabilidad de un impacto o a través de un riesgo inherente. ¿Por qué? Porque todo tiene un riesgo. Entonces, si usted va a iniciar un ejercicio empresarial, tiene unos riesgos inherentes a la misma actividad. De hecho, yo les pregunto hoy, ¿qué, qué, qué, qué tipo de riesgo tendrían ustedes al estar hoy visualizando la clase? Que no hablemos de riesgos ocupacionales, sino riesgos en general de la clase. Entonces podemos decir que ustedes pueden decir, no, es que no estamos satisfechos con la clase, no le entendemos al docente, la clase invertí el dinero y pues la plata no fue, no fue avalado el certificado y demás, ¿cierto? Esos son riesgos, porque ustedes definitivamente no conocen esa situación, pese a que ya en otras ocasiones les han dicho, bueno, ya si maneja estas certificaciones, cómo se va a avalar y demás. Todo tiene un riesgo, todo tiene un riesgo y lo clasificamos en cualquiera de las características o las clasificaciones de riesgo, ya sean externos, estratégicos, reputacionales, del mercado, operacionales, riesgos relacionados con el medio ambiente, riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, los riesgos, perdón, ocupacionales o laborales. Todo tiene un riesgo, todo tiene un riesgo. La idea es que inicialmente usted pueda hacer una identificación de cada una de esas actividades y esas tareas críticas en su organización e identifique los posibles riesgos que tienen, que son casi, pueden ser una cantidad indeterminada, y que posterior a ello usted haga un ejercicio de análisis en donde establezca primero el contexto, que fue lo que hicimos en primera instancia, ¿no? Hicimos el diagnóstico, evaluamos la organización y demás. Luego hicimos un ejercicio de identificación de riesgos. Luego se analizaron esos riesgos y se evaluaron. ¿Por qué evaluamos riesgos? ¿Por qué es necesario evaluar riesgos y no, o sea, yo podría tratar todos los riesgos analizados, ¿verdad? Pero es necesario evaluarlos. ¿Para qué? Podría ser, saludos, buen día. Podría ser para saber lo que vamos a enfrentar. Para priorizarlos, señores. Porque vuelvo y les digo, esta metodología lo que busca es que ustedes identifiquen sus riesgos, claro, pero que los puedan priorizar para poder darle
mayor relevancia aquellos que tienen una mayor probabilidad o son más críticos, La N. ¿cierto? Porque yo pues pudiese en un momento dado poder gestionar todos mis riesgos, hacerle planes de trabajo a todos mis riesgos, pero no cuento con algo muy importante, Recursos. los recursos. Por eso, una vez analizados mis riesgos, los evalúo. Y con una vez evaluados y de acuerdo a la metodología que tengamos, escogemos los que tengan mayor relevancia. Y son a ellos los Profe, que, buenos días. buenos días, Habla con Guillermo. Es muy importante, a pesar de que me conecté tarde, es muy importante, no sé si ya lo hubieran dicho, pero bueno, hay que analizar primero el sector, ¿cierto? A pesar de que los riesgos puede pasar en cualquier, esa clasificación de riesgos puede pasar en cualquier sector económico, yo pensaría que hay segmentos o territorios menos vulnerables para todos los riesgos, ¿cierto? claro. Tampoco nos podemos llenar de riesgos, Mm, porque creamos ¿cómo se llama eso? Como temores, ¿cierto? sí, Nos ponemos temor ahí, ve, nos va a pasar un riesgo tecnológico, sabiendo que casi lo único que utilizamos es un computador, ¿cierto? Entonces, es importante saber en qué sector geográfico nos encontramos, en qué territorio, claro. para mirar qué riesgos de los que acabamos de ver clasificar los puede afectar más o no, ¿cierto? O nos puede ocurrir, a pesar de que cualquiera de esos riesgos nos puede pasar, ¿cierto? Por ejemplo, el riesgo geográfico, un sismo nos puede pasar en todos lados, pero una inundación en una ciudad, ¿dónde podemos pasar, ¿cierto? Sí, claro, es que de hecho debemos, esa metodología, aquí en HCQ debemos tener en cuenta manejar varias cosas. Uno, que en definitiva debemos abarcar una metodología integrada que permita primero identificar nuestros riesgos en la organización, en nuestra organización. Una vez identifiquemos esos riesgos en mi organización, podría decir que lo puedo mitigar o lo debo mitigar. Tal vez esa sería una de las herramientas más importantes a tener en cuenta, porque es que yo definitivamente no puedo, definitivamente así quisiera, no puedo gestionar todos mis riesgos, ¿verdad? Eso es imposible. Quisiera o que pudiera implementar, no tanto gestionar, sino mitigar todos mis riesgos. Ahora bien, hay situaciones que yo les voy a comentar. ¿Ustedes creen que es posible identificar todos los riesgos? No, señor. ¿Por qué? Como hablábamos ayer, lo que pasa es que muchos de ellos no se reportan. Eh, Hay muchos tipos de riesgos a la cual nosotros no tenemos el control. ¿Sí? ¿Por qué se debe eso? ¿A qué se debe que no podamos identificar todos nuestros riesgos? A que según nosotros tenemos una cantidad de riesgos ya eh, identificados, pero se nos salen de las manos otros porque pues no están dentro, puede ser dentro de nuestro entorno. O sea, es algo que nosotros no podemos controlar. Ejemplo, los riesgos de muchas empresas fueron cuando vino la pandemia. Era algo a lo que muchas empresas no estaban preparadas. ¿Sí? Lo que pasa es que los riesgos tienen una característica especial que se denomina la famosa incertidumbre, perdón, no tanto eso, sino el dinamismo, ¿verdad? El dinamismo que se puede tener allí, ¿verdad? Ese dinamismo que se tiene en relación a ese tipo de riesgos. Entonces podríamos decir, bueno,
Eh, resulta importante tener en cuenta que ese tipo de riesgo ambiental o ese tipo de riesgo eh, pueden tener una situación particular, ¿no? ¿Verdad? Una situación particular. Eh, podríamos hablar también, por ejemplo, que ese tipo de riesgo también se puede determinar como que al ser dinámico, pues pueden hacer otro tipo de riesgo, o sea, pueden tener o podemos tener otro tipo de riesgo. Hoy por hoy podemos decir, no, es que definitivamente y es necesario tener claro que podría crearse un tipo de riesgo, otro riesgo diferente teniendo en cuenta el dinamismo. Por ejemplo, hay situaciones que nosotros no contemplamos hoy. Definitivamente no contemplamos porque desconocemos, ¿verdad? Puede ser que no la contemplemos porque definitivamente lo desconocemos. Ahora bien, esta situación conlleva a entender que todo esto es producto de la incertidumbre. Todo los riesgos es producto de la incertidumbre. Si usted tuviera certeza de que algo va a ocurrir, no sería un riesgo, ¿cierto? Si usted tuviera certeza de que un empleado se va a caer por las escaleras, no sería un riesgo, ¿verdad? No sería por ningún motivo un riesgo. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, en la gestión de riesgo en ISO 9001 debemos basarnos precisamente en esa metodología que nos permite identificar ese tipo de situaciones. Entonces podríamos hablar, y esta es una herramienta grande, aunque con 45.000, aquí no tengo en se me quedó en la oficina el tema de ambiental, pero se los voy a explicar brevemente. Entonces podríamos decir que podemos hacer una matriz integrada, donde colocamos pues la actividad, esa actividad, qué tipo, primero el lugar donde se va a evaluar, debe ser en alguna zona. Luego la actividad, qué tipo de proceso es, si es de apoyo, si esa actividad pertenece a un proceso de apoyo estratégico misional, si pertenece a algún tipo de proceso documental, talento humano, infraestructura, si es un riesgo o es una oportunidad, porque también puede cambiar, ¿no? Pues podemos ser un riesgo. ¿Cómo lo identificamos? Porque hay varias maneras de identificarlo, ¿no? A través del DOFA, que es el diagnóstico, o del contexto, a través del sistema de gestión de calidad, porque puede ser que el riesgo también se identifique producto de la autoevaluación del sistema de gestión, o puede ser que se identifique también producto de información documentada por parte de un colaborador, que puede ser una parte interesada. Puede ser que se identifique ese riesgo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en un proceso o en el sistema de gestión ambiental. Entonces pueden existir varios métodos de identificación. Puede ser en el DOFA, puede ser producto de la autoevaluación del sistema de gestión de calidad, puede ser producto de la autoevaluación y la identificación de riesgos y peligros en relación a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puede ser producto de la autoevaluación de un proceso o de la mejora continua, puede ser producto de la identificación de algún aspecto o impacto ambiental, o pues las partes interesadas a través de los distintos canales de comunicación, ya sea por una queja, por un reclamo, demás, pues nos convierten en un método de identificación. En este caso hablemos de un DOFA. Pues también tenemos otros tipos de riesgos, ¿no? Tenemos los riesgos ocupacionales, los riesgos o los aspectos ambientales y el riesgo en materia de calidad. Entonces, por ejemplo, calidad. ¿Qué tipo de riesgo puede ser? Si es interno o externo, ¿a qué parte interesada afecta este tipo de riesgo? Podemos hablar acá qué cliente. Entonces aquí escribimos el riesgo. Por ejemplo, X situación. Entonces aquí miramos a qué tipo de riesgo
hace necesario, si es un riesgo ambiental o se clasifica, o qué tipo de riesgo es, porque puede ser uno de aprendizaje y crecimiento, puede ser uno financiero, uno tecnológico, uno de medio ambiente, uno de proceso, uno de cumplimiento, uno de imagen de la organización, de conocimiento, de seguridad y salud del trabajo, de personas, un riesgo legal o pues también un riesgo ambiental o un impacto ambiental. Entonces, dependiendo, ustedes lo colocarían allí. En ese caso podríamos hablar de uno financiero. ¿Cuál es la posibilidad o la amenaza? Ustedes describirían la posibilidad. No es esta situación, las causas o si no existen causas, fortalezas en caso de que ocurran. Estas dos casillas aplican únicamente para los riesgos en materia de calidad. En relación a los impactos, pues si es un impacto, si aquí ustedes escogieron que no es un riesgo, perdón, que es un riesgo relacionado con con ambiental o con un aspecto ambiental, entonces deben describir el impacto. Si es relacionado con un riesgo ocupacional, pues el peligro asociado y las consecuencias de no tratarlo. Ahora, vamos a evaluar el riesgo inherente, que ya les había dicho, ¿no? El riesgo inherente en esta metodología no basé en la GTC 45 y en la ISO 31000. ¿Ok? Podríamos utilizar otra metodología. Esta es una metodología propia, ¿no? Para que la tengan en cuenta. No está, es una metodología híbrida, porque hay también otra metodología que utilizamos mucho en ambiental, que es habla de la reversibilidad, del impacto, de la duración. También podríamos hacerlo, porque en ambiental podríamos mirar 4 aspectos. Reversibilidad, o sea, qué tanto se puede revertir ese impacto ambiental. La duración, cuánto podría durar en el tiempo ese impacto ambiental. Eh, si hay una probabilidad y hay un impacto. 4 aspectos. ¿Por qué? Porque en la ambiental también es importante tener en cuenta cuánto tiempo puede perdurar ese impacto ambiental. Pero aquí lo hice más sencillo. Lo hice simplemente teniendo en cuenta probabilidad de impacto relacionado con 31.000 o con GTC 45. Las dos manejan la misma metodología. Pero si ustedes quieren construir ambiental, solamente ambiental, podrían trabajar con una metodología donde evalúe reversibilidad, duración, probabilidad e impacto. ¿Ok? Porque pues ahí en ambiental también nosotros debemos evaluar, por ejemplo, cuánto puede durar en el tiempo digamos que esa contaminación o ese impacto ambiental. Aquí simplemente probabilidad impacto. Evaluamos el riesgo inherente. ¿Ok? Evaluamos ese riesgo inherente. ¿Qué riesgo inherente es el riesgo qué? ¿Se acuerdan? Ayer hablamos del riesgo inherente. ¿Es el qué? Es el riesgo que está dentro de la misma función que se está desarrollando. O sea, es propio de la misma función o acto que se esté haciendo. Todo tiene un riesgo inherente. Sí, señora, es el riesgo antes de controles, el riesgo puro, se puede decir. ¿Cierto? Nosotros evaluamos de 1 a 5, donde 1 es podemos decir que la probabilidad, podemos hablarlo de 1 a 5, donde 1 es remoto y 5 muy alta, y el impacto donde 1 es bajo y 5 es crítico. Y dependiendo la calificación que le demos, eso también se los comparto, va a tener una zona de riesgo más alta, ¿no? Si tiene una zona de riesgo más alta, hay que evaluar si tiene controles. ¿Qué tipo de controles tiene? Si tiene controles correctivos o controles preventivos. Si tiene controles correctivos, es después de que ya ocurre la situación. Si tiene controles preventivos, pues entonces va a reducir la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tipo de control? Si es manual o tecnológico. Si es un control manual, o sea, un documento físico o un informe, pues puede generar, desde mi percepción, errores, porque es más rudimentario. Si es tecnológico, podríamos reducir esa posibilidad. Ahora, ¿qué tipo de frecuencia? Podemos hablar que ese control es permanente. Si es permanente, pues va a reducir la probabilidad. Aquí en la clase de control, si es tecnológico o manual, pues podríamos decir que va a reducir el impacto. Ok, aunque aquí me faltó incluirles, y eso se lo voy a modificar. Me faltó incluirles, no hay controles.
porque también faltaría no en controles. Dependiendo de esta evaluación que ustedes hagan, ustedes reevalúan el riesgo residual, o sea, cómo están con relación a controles. Si en todos ustedes dicen, no tengo controles, ni preventivos, ni correctivos, ni tecnológicos, ni manuales, entonces, y aparte de eso, pues como no tengo controles, pues la probabilidad sigue siendo y el impacto sigue siendo igual. Pero si yo tengo un control preventivo, tengo un control tecnológico y aparte es permanente ese control, la probabilidad de que se materialice y el impacto van a ser menores. Entonces aquí yo vuelvo y reevalúo de manera subjetiva, porque eso es subjetivo, de acuerdo al ejercicio que ustedes realicen, la probabilidad y el impacto y miramos el tipo de riesgo. Aquí es importante tener en cuenta algo que se llama apetito al riesgo. Señora, tiene el micrófono habilitado, Alba. Gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, profe. La pregunta es la siguiente. Tengo dudas para el tema de probabilidad, porque hay una metodología que indica que la probabilidad, entre más número de veces yo tenga que realizar una actividad o una tarea, pues entonces tengo más riesgos de que se presente, perdón, sí, que se dé el riesgo, ¿sí? Y realmente eso nos ha llevado a reflexionar, por ejemplo, para los procesos contables o de tesorería, y pues que son los que más número de operaciones o registros o tareas tienen que hacer, ¿cierto? A nivel de registros. Entonces, pues siempre les está dando una probabilidad alta, ¿no? ¿Por la repetición o por la actividad, la actividad Sí, repetitiva? ajá, correcto. Entonces yo Sí, sí quisiera que por favor me pudiera orientar frente al concepto, ¿cuál es la mejor voy a explicar. metodología para considerar temas de probabilidad? ¿Sí? Porque, digamos, un accidente donde alguien fallece, digamos, pues es una sola vez que se presenta, pero es crítico, ¿sí? Entonces, si yo miro la probabilidad de que se presente, pues uno dice, no, es muy baja, pero el impacto, pues uno dice, sí generaría, bueno, todas las situaciones reputacionales, ¿no? eh, demandas, etcétera. Lo que Pero pasa es si que, yo, los registros contables, yo digo, pues ellos lo tienen muy controlado para no tener errores en los registros. Sin embargo, esa es mi inquietud. Gracias, profe. Alba, la probabilidad también se evalúa, obviamente se evalúa de la parte subjetiva, ¿no? Pero la probabilidad también se evalúa es en la ocurrencia o frecuencia de ocurrencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo varios errores. Resulta que esos errores, si son una vez cada 6 meses, pues podríamos hablar que la probabilidad es poco probable, ¿no? Si esos errores se consideran o se realizan o se materializan una vez cada mes, pues podríamos decirlo que moderada. O sea, si hay un error cada mes, pero si es una vez cada semana, ya es alta. Pero si ya es una vez cada día, muy alta. Entonces, esto tenemos que evaluarlo de acuerdo a qué? A nuestra estadística. Y el riesgo pasa igual. Si en riesgos, el impacto ya tendríamos que evaluar el posible daño que puede ocasionar. Y ahí miramos el peor escenario posible. Entonces, digamos que un riesgo sin controles, por ejemplo, en la parte financiera, un riesgo sin controles, por ejemplo, en la parte de pago tributario o de tributos. Si se materializa, puede ser tener un impacto crítico porque puede ocasionar una sanción económica a la organización de acuerdo de tantos millones de pesos. Entonces ahí usted lo clasifica. Este impacto lo puede clasificar en algo que lamentablemente pues, suena feo, pero es así. En la parte monetaria o económica. ¿Qué tan cuál daño o qué tanto daño le puede ocasionar? Aquí, en la parte de este criterio, para clasificarlo, hablo exclusivamente para riesgos en ISO 9001, o sea, por procesos. Si ya hablamos de probabilidad e impacto
Para seguridad y salud del trabajo, pues ya hay otros criterios, ¿no? Que tenemos lo que tenemos en GTC 45. Y si hay de probabilidad de impacto en relación a ambiental, debemos en otros criterios. Aquí yo simplemente les describo una metodología rápida y sencilla, integrada, pero que cada una de estas clasificaciones o niveles deben tener una, digamos que, una especificación para clasificarlos. ¿Ok? Porque yo podría decir, no, crítico en ambiental podría ser, el impacto crítico en ambiental podría ser que me pueda costar más de 200 millones de pesos. Puede ser que en ambiental un impacto crítico puede ser que me pueda costar a mí y al medio ambiente 1.000 millones de pesos. Y ocurrencia, podemos mirarlo a través de las estadísticas de cuántas veces han ocurrido. Pasa lo mismo que en probabilidad de impacto en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo podría decir, no, el impacto puede ser muy alto porque puede tener la muerte del colaborador. Entonces ya hay otra metodología. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que yo les defino, simplemente les doy unos pasos sencillos para identificarlo, pero de acuerdo a cada norma, porque tiene un enfoque diferente cada norma, ustedes deben definir sus criterios, ya sean GTC 40 con GTC 45, ya sean con PIGA, que vamos a verla la semana entrante, o ya sean con 31001, que es la de la ISO 9001. ¿Listo? Y también aplica para todas, porque los riesgos por proceso aplican para todos. Entonces, deben ustedes tener claro que depende de la metodología y lo que van a evaluar, deben tener unos criterios. Aquí simplemente les doy unos parámetros generales. Cuando miremos de pronto la otra semana 14001, pues entonces ya les explico un poco más cómo lo trabajaríamos en 14001. Cuando miramos 45001, pues entonces específicamente 45001, pues entonces ahí tocamos la metodología de la matriz de riesgo y los IPER en relación a la GTC 45. Y cuando tocamos 9001 específicamente, pues entonces ahí yo les expongo todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos que estaba mostrándoles acá un poco en relación a la ISO 31000. Entonces yo los invito, como es un ejercicio muy rápido, ¿verdad? Aquí tampoco me voy a centrar a profundizar un poco más. Yo los invito a que ustedes tengan en cuenta que de acuerdo al enfoque debe existir una metodología diferente o una metodología integrada como las estoy mostrando, pero con criterios diferenciales para cada uno porque tienen enfoques diferentes. ¿Ok? Y riesgos diferentes. Hay unos que pueden ser por procesos, pueden ser legales, pueden ser diversas situaciones. Hay otros que tienen que ver con los aspectos y los impactos y hay otros que tienen que ver con el ser humano. Entonces ahí sí los invito y de hecho si quieren, dentro del material les voy a compartir unas guías de gestión de riesgo, pero es para que ustedes comiencen a interiorizarlo. ¿Listo? Preguntas, dudas, ¿alguien tiene algo que agregar? ¿Alguien que me quiera colaborar? ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Sí. Nosotros tenemos el sistema de gestión de calidad, pero hubo un cambio normativo que nos está invitando a plantear un sistema integrado de gestión para integrar seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, que de ese sí no tenemos mucha experiencia, pero es una apuesta que se quiere plantear en el mediano plazo. Y pensábamos en esa matriz que, como usted da el ejemplo, que es una matriz única, digamos que es integradora, ¿cierto? Pero nosotros en el material que hemos leído decíamos identificarlos si pueden estar en una misma matriz, la identificación. Pero cuando ya lo teníamos que evaluar, efectivamente no, porque cada sistema de gestión, como usted bien lo menciona, tiene unos criterios pues, especiales para medirlos,
¿cierto? Y a Sí, nosotros además lo tenemos que agregar con riesgos de corrupción, que tiene una metodología totalmente diferente. Entonces, pues creíamos inicialmente que no era tan viable, ¿no? Y sin embargo, cuando usted presenta este ejercicio, pues lo que me gusta es cuando usted dice es algo sencillo, simple, eh, pero pues digamos que para uno iniciar, creo que es válida, sin embargo, puede tener también como dice, sus pros y sus contras, ¿no? Puede uno dejar allí de lado aspectos tan detallados como usted dice que los va a mencionar luego en otra clase, pues los riesgos ya en detalle para el sistema de gestión ambiental, para el sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, desde su experiencia, profesor, hay organizaciones que ya manejen esta matriz integrada sí. y que, digamos, qué balance se ha hecho al respecto, sería mi pregunta. Lo que pasa es que establecen criterios propios para evaluarlo, o sea, las metodologías son muy abiertas. Entonces podríamos aplicar una metodología que establezca criterios propios, rápidos y sencillos. Yo podría decir en temas de, por ejemplo, el ambiental podemos tocar esta, ¿no? Que habla de la severidad de 1 a 3, está 3 por 3, por ejemplo. Hablamos de la cobertura, de la duración en el tiempo, de los aspectos legales, y esta pues nos va a dar un nivel. ¿Ok? Eso siempre nos va a dar un nivel de significancia. Ahora bien, la frecuencia también nos habla, también una frecuencia, y esto nos va también a entregar unos elementos o una severidad. Entonces también hay que mirar varios aspectos. En ambiental, como ustedes se han dado cuenta, en ambiental, a diferencia, por ejemplo, de seguridad y salud del trabajo y de ISO 9001, no existe una metodología tan específica. ¿Sí me comprendo? O sea, no hay una GT que diga, bueno, específicamente para evaluar los impactos y aspectos ambientales tan claros, no lo hay. Entonces nosotros construimos nuestra metodología, ¿cierto? Podríamos hablar en ambiental que podríamos tocar varios aspectos, como ya les había dicho, severidad, cobertura, duración y el tema legal. Donde podríamos decir la severidad es, obviamente, qué tan o qué tanto es la Acabé de severidad. entrar. Ya había Señor, salido y acabé de entrar. Marcelino, señor. Ah, bueno, listo. Qué pena, profe, qué pena, discúlpeme. Qué pena. Listo, entonces aquí podríamos hablar de la severidad, podríamos hablar de la cobertura, qué tanto daño podemos generar en el medio ambiente, o sea, qué tanto podría ser ese ejercicio. La duración, cuánto duraría ese impacto ambiental en el medio ambiente y que si se materializa, qué tanto daño nos puede ocasionar legalmente. Y eso nos va a dar un nivel de calificación. Aquí se podían tocar en ambiental esos 4 aspectos. En seguridad en un trabajo, probabilidad de impacto. Y también podríamos hablar lo mismo en seguridad, en 31.000, ¿no? Probabilidad de impacto. Lo que más podríamos hablar de otros criterios adicionales serían en ambiental, sobre todo por la severidad y sobre todo por la duración que tenemos en relación al impacto ambiental. Porque, por ejemplo, en un riesgo de seguridad y salud del trabajo, la duración pues puede ser eh, que si se materializa va a ser una vez en el año. Pero aquí podremos decir que la duración puede ser que, por ejemplo, si yo contamino o a través de mis vertimientos las fuentes hídricas, esa contaminación para recuperarlo a través de un ejercicio de reversibilidad, que también es otro de los criterios que podríamos tocar, puede ser de años, ¿cierto? Entonces hay varias herramientas. Lo que pasa es que si ustedes me preguntan, ¿cómo haríamos una integrada? Yo tendría que sentarme a mirarlo en relación a la organización y construir la metodología integrada. Esta que yo les expliqué o que les entregué ahorita en el taller, lo hago simplemente como una manera didáctica y de manera de explicarle, digamos que una forma más rápida de evaluar. Pero para evaluar riesgos, para evaluar aspectos y los impactos asociados y para evaluar los riesgos en la parte laboral, sí necesariamente tenemos que tener criterios diferenciales por el enfoque y la naturaleza de ese tipo de riesgos. ¿Listo? Aquí simplemente, pues simplemente le estoy diciendo como una metodología, sin embargo,
cuando, por ejemplo, entremos a trabajar ISO 9001, entonces yo les voy a explicar, cuando entremos a trabajar específicamente un diplomado de auditor en ISO 9001, entonces yo le explico 31000, ¿verdad? Que es la metodología más común en 9001. Si entramos a hablar de 14000 que vamos a ver la próxima semana, entonces vamos a tocar el tema de el PIGA, por ejemplo, que es el Plan Integral de Gestión Ambiental. Y si vamos a hablar de 45001, pues la más común es la que tiene la GTC 45. Pero si vamos a hablar de riesgo vial, podemos hablar de la que establece la resolución 40595. Entonces, con la naturaleza de ese riesgo, cada una tiene una metodología, no tanto una metodología, porque puede ser una metodología igual, sino unos criterios de evaluación diferentes. ¿Por qué? Porque es un enfoque diferencial. Preguntas, dudas. Johnny, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera agregar algo? Yo agregaría algo, profe, de pronto, no sé si usted conoce la guía que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Esa es para qué? ¿Para lo del MIPG? Sí, pero pues para calidad igual se usa esa metodología. Sí. ¿Sí? Entonces ahora que pues empezaba a comenzar a conocer un poco más, era que no compartía pues, la propuesta de ellos de medir probabilidad, por eso fue la pregunta, porque es que con esa probabilidad medimos procesos de apoyo, procesos misionales, procesos estratégicos, y cada uno tiene, como decía usted, pues la estadística de la frecuencia en que se den ciertas situaciones pues es diferente, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos el mapa de calor, pues, pues no, como es como si muchos buscáramos la comba al palo, es decir, no, pues yo, como digo, si yo hago 100.000 registros contables o de tesorería, pues sí me estaba dando que la probabilidad es muy alta de que allí se materialice, pues que se presente pues, ese riesgo, ¿cierto? Y no es a veces coherente con la realidad, como dice usted, o sea, cada uno de esos procesos pues tiene su propia estadística, entonces aplicar ese mismo concepto, criterio para procesos misionales o los estratégicos, pues nos ha llevado a clasificar los riesgos en crítico o en altos, cuando no necesariamente es. Y pues ya hace muchos años, como decía usted, como esto es algo subjetivo, pues nosotros preferíamos usar una metodología donde nos reuníamos varios profesionales de diversas áreas y decía, de acuerdo pues a su criterio subjetivo, cuántas veces crees que se pueda, cuál es la probabilidad, que la calificábamos y no mirábamos, o sea, cuántas veces se te ha presentado esta situación o este riesgo que se presenta. Entonces uno decía, no, para mí se me ha presentado una sola vez en el año, entonces uno decía, eso es bajo, ¿no? Pero, pero no utilizamos, porque allí hay una tabla, ¿sí? Que no recuerdo, aquí está, por encima de 500 repeticiones que no tenga o que tenga que hacer esa tarea, pues ya es alto. Entonces, pues, todos los procesos de apoyo que son miles y miles de operaciones que hacen ellos, pues siempre le está dando por encima de alto. Pues, eso era lo que a mí me inquietaba y pues nosotros lo que hicimos fue adoptar tal como lo establece la nación, pero pues estamos queriendo hacer una mejora ahora. Señor. Dicho. Pues yo no me puedo quedar. Ahí le ayuda a una amiga en el consultorio. Bueno, señores, entonces miren,
La gestión de riesgo tiene que tener claro que tiene diversos enfoques. Y de hecho hay varias metodologías, porque ustedes van a mirar también gestión de riesgos, si miran lo que establece el IA, que es el Instituto Internacional de Auditores, también establece otras metodologías. Hay algunos métodos como el neozelandés también, ¿no? Perdón, para evaluar los riesgos. Pero el más común, pues los tres que les estaba diciendo, GTC 45, PIGA y 31001. Que nos va a permitir evaluar los diversos enfoques de acuerdo a las normas. Construir una metodología única de acuerdo a todos los enfoques es muy complejo. Es muy complejo porque debemos tener claro los diferentes criterios. Podremos tener, digamos que algunos métodos de evaluación similares, ¿sí? Pero los criterios para evaluarlos pueden cambiar. Eso es muy complejo. Ese ejercicio, hacer uno por 9001, por 14001, o por 15, o por 45001, o 39001, o temas de 27000 que habla de controles tecnológicos o demás, es muy complejo por la naturaleza del riesgo. También podríamos hacer de pronto que un mapa de riesgos, ¿no? También podríamos hacer un mapeo de riesgos donde tengamos una evaluación más clara, pero lo que importante es que entiendan aquí es, es que, es que cada uno o cada organización o digamos que cada metodología debe hacerse, tener criterios específicos, ¿ok? Tiene que tener criterios específicos para evaluar, ¿ok? Porque también podemos hablar de un mapeo de riesgos consolidado, con riesgos inherentes, la probabilidad. Podríamos mirar varios aspectos aquí también para tener en cuenta. Podríamos mirar qué actividad de control se puede tener, entre otros. Bueno, denme un segundo. Señores, 9 de la mañana. ¿Les parece si nos tomamos un pequeño descanso? Y Sí, regresamos acá a profe. 9:15. Sí, Sí, no hay problema. Sí, Profe, profe. una consulta. ¿Cuánto tiempo, profe? minutos, ¿les parece? Profe, una consulta. Sí, Buenos días. buenos días. Escuché que hayan tomado un examen. ¿Me podría ayudar con el link? Y si ha facilitado algún Ahorita otro se los material comparto. por este medio que también me pueda colaborar. No he podido ingresar en estos días a las clases. Listo, yo ahorita les comparto. Las clases sí es con Julia Coronado, Sí, sí, pero lo que insinuaba era si es que en algún momento pasó algún material extra de estudio por este medio sin que eh, que se encuentre dentro del link. Solicito su amabilidad para ver si me no, por podría. ahora no. Por ahora no he compartido ningún otro material. Ok, muy gentil. Perfecto. Entonces, el link del examen, por favor, que me pueda Listo, ya ayudar. se los comparto. Gracias. Para los que no estuvieron ayer, déjenme ya un segundo, se los comparto. ¿Cuánto tiempo de receso, profe? Porfa.
Se lo va a dejar abierto todo el fin de semana. El descanso, profe. 15 minutos. Ok, gracias. Listo, ya les comparto el enlace. Son las 7:09:20. Nos vemos acá. Mientras yo termino aquí de enviar, nos vemos acá a las 9:20. Por ahora les comparto el enlace del examen. Y el fin de semana descansan. Sí, señor, listo, Fernando. Tomémonos un descansito y ya regresamos. Bueno, señores, ¿cómo les fue? Habilito chat y habilito audio. Digamos. Bueno, les voy a volver a compartir una información que me pidieron, que es la de la matriz, la de riesgos viales. Aquí se las comparto nuevamente, se las regalo para que la descarguen. ¿Listo? Por favor, un segundo. Descarguen por formato. Bueno, entonces, siguiente. También hay unos numerales, los 6.1 y 6. Y puedo habilitar micrófonos. Hay también otras metodologías, ¿no? También podemos hacer un mapeo de riesgos, también podríamos hacer, pero siempre ustedes deben tener claros los criterios de evaluación. Yo les voy a hacer una consulta y una pregunta. Nosotros evaluamos la forma, espérenme un segundo, por favor. Entonces, pregunto yo, si ustedes están haciendo una auditoría, ¿qué evalúan? ¿La forma en cómo evaluaron los riesgos o las actividades planteadas producto de la gestión del riesgo? La O sea, segunda, ¿por qué la segunda y no por la primera? ¿Por qué la primera, segunda y no la primera? Magali. de pronto porque como cada, o de pronto ambas, porque como cada empresa puede establecer su metodología, lo importante es que según esa metodología, realmente lo que se espera es que se haya visto la intervención, o sea, las evidencias de la intervención del riesgo.
O sea, que Exacto. realmente si se haya aplicado como lo dijeron, porque en últimas, uno como auditor, uno va es qué metodología utilizó y qué resultados le dieron, y uno se va a los resultados a las evidencias para poder darle una calificación. Más que la metodología en sí, es el resultado que se haya obtenido con esa metodología aplicada. Muy bien. Lo que pasa es que nosotros no evaluamos como la forma en que ellos evalúan, lo que ellos evalúan o identifican riesgos. Eso es irrelevante para nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente la valoración establece unos criterios, pero esos criterios en teoría podrían ser subjetivos, ¿verdad? Lo que yo hago es evaluar lo que hicieron con esos riesgos y qué actividades plantearon. Y si esas actividades fueron efectivas, digámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las actividades sí deben ser efectivas, o sea, no se requiere. Sí se requieren definitivamente invertir en recursos para poder mitigar esos riesgos, esos aspectos y esos impactos ambientales y esos riesgos laborales y sus peligros asociados. Por eso el numeral 612 de cada una de las normas 14.001 y 45.001, a diferencia de 9.001, se puede decir que estas lo que buscan es que logremos identificar esos cambios que se desarrollan producto de nuevos eventos o nuevos productos, ¿ok? Y las condiciones normales o anormales en situaciones de emergencia o en situaciones razonables. Entonces, aquí en aspectos ambientales también encontramos algo que se llama, por eso también hablamos de la metodología para evaluar, hablamos de la reversibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo de vida de un producto. ¿Han escuchado el concepto de ciclo de vida de un producto o de un Sí, bien? sí. Para ustedes, ¿qué es el ciclo de vida de un producto? Entonces, claro, Relacionado con obsolescencia programada. Están casados esos dos. sí, puede ser. Pero básicamente es que la organización debe determinar metodologías para la disposición final de ese elemento. O sea, cómo terminaría ese elemento una vez termine su ciclo productivo. Por ejemplo, baterías. Las baterías son consideradas elementos electrónicos, ¿verdad? Bueno, o peligrosos. Esas deben tener una disposición final. ¿Cuál va a ser ese modelo? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser ese ciclo de vida de nuestro producto? Por ejemplo, ¿y cómo lo vamos a controlar? Porque ya aquí nos nace algo de responsabilidad social, no simplemente liberar el producto y ya, simplemente lo liberamos y ya para de contar, sino también dejar claro ese ciclo de vida y cómo se va a controlar de manera paulatina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es necesario, y aparte que es necesario, nosotros tenemos que tener responsabilidad. Por eso es que muchas organizaciones establecen, por ejemplo, no sé si ustedes han visto programas como los de en Claro o en Movistar que tienen programas en las sedes para la disposición final de equipos móviles. ¿Sí los han visto? Sí, sí, de hecho ellos promocionan mucho el reciclaje, incluso a veces en sus oficinas tienen depósitos para depositar baterías dañadas, equipos que ya no se van a usar, que son irreparables, entre otras acciones. Así es, porque somos responsables, porque deben ser responsables de ese ciclo de vida. Entonces aquí es donde nosotros debemos evaluar, claro, los aspectos, los impactos y mirar esas metodologías que nos permita determinar qué tan
cuánto daño puede ocasionar ese producto si es liberado o si no se ha dado una disposición final adecuada. Entonces aquí es donde miramos esos aspectos y miramos el ciclo de vida desde que nace hasta que este, pues, obviamente culmina su actividad productiva y cómo se dispone. Para eso está la ISO 14001. No simplemente listo, evaluamos aspectos, impactos, pero bueno, evalúen cómo el ciclo de vida a través de la reversibilidad, a través eh, de la severidad de daño que se puede ocasionar y establezca controles para evitar que eso se materialice. Porque hay elementos que son, o por ejemplo, antes de, hace unos tiempos, hace unos años, en algunos equipos de aire acondicionado se utilizaban gases fluorocarbonados. Entonces, esos gases eran más, digamos que más agresivos con con la capa de ozono, con el medio ambiente. Ahora, pues son gases más amigables y son equipos más, digamos que eficientes. Por eso es que hoy por hoy la mayoría de de los vehículos, sobre todo, vamos a a la parte automotriz, son más eficientes porque se han considerado que una vez evaluado el impacto ambiental que tienen estos, se deben establecer nuevos modelos que permitan hacerlos más eficientes y garantizar una disposición final adecuada de cada uno de esos equipos una vez se termine, o de estos elementos una vez se termine su ciclo de vida. De eso se trata la ISO, de eso, en esto hace mucho énfasis la ISO 14001. Eduardo, señor. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Usted hablaba ahí de los procedimientos que debemos de tener, por ejemplo, en el caso de las baterías, que va a tener un ciclo de vida y luego qué vamos a hacer con ellas. También la norma me podrá a mí enfocar en tener productos que sean menos dañinos al medio ambiente. Por ejemplo, en vez de comprar baterías que trabajen con ácido, ¿por qué mejor no compro baterías que trabajan como si fueran gelatina, por ejemplo? Las compañías electrónicas, por claro, o telefónicas, utilizan este tipo de dispositivos o de baterías que son más amigables con el ambiente y ya para su ciclo de vida es más manejable o mejor manejable. Eh, sí, o sea, sí, eso eso, lo que me dice es tecnologías que generen o que hagan más eficiente la producción el producto. Por ejemplo, si se utilizan baterías de litio, utilizan algunas, ya no utilizamos baterías que, por ejemplo, se utilizaban anteriormente, que había que echarle un tipo de líquido para la batería, ya ahorita son baterías secas. Entonces, sí, sí existen. De hecho, sí se vienen presentando este tipo de situaciones. Lo que pasa es que muchas organizaciones se ha vuelto tan común que se hayan cambios porque se evidencia mucho el deterioro o el impacto que tienen esos productos en el mercado, perdón, en el medio ambiente. Aquí la 14001 nos dice, bueno, sí, ojo, sí evalúa estas partes, eh, evalúe ese tiempo, háganlas más eficientes, porque ustedes podemos ver que, por ejemplo, algunas baterías hace muchos años eran mucho más grandes. ¿Sí se acuerdan de esas baterías que eran grandísimas? Son muy pocos los equipos que hoy en día utilizan este tipo de baterías porque ya hay baterías que son más eficientes y más duraderas en el tiempo. O sea, eso es lo que busca la innovación, sobre todo en materia de seguridad ambiental. Por ejemplo, también otro tema, listo. Como habían impactos, por ejemplo, hace en los años 80, los equipos sanitarios generaban una descarga de vertimientos sanitarios mucho más alta que la que hoy en día manejan los equipos, ¿verdad? También podemos encontrar sanitarios cero, por ejemplo, o sea, que consumen cero agua, porque son lo que busca ISO 14001 es que a través de la innovación se establezcan mecanismos que sean más eficientes. Por eso es que muchos países a través de sus políticas de Estado
han reducido algunos elementos que pueden generar un mayor impacto en el medio ambiente, por ejemplo, el tema de los plásticos de un solo uso, ¿verdad? Entonces aquí 14.001 nos dice, sí, determine esos aspectos ambientales y esos impactos que se tienen, ¿verdad? Y evalúen los cambios que pueden tener, incluidos las nuevas o los no planificados, y establezca cómo puede funcionar su equipo en condiciones anormales o en situaciones de emergencia y temas razonables o emergencias previsibles. Aquí es donde determinamos el impacto ambiental que se tiene cuando es significativo y cuando el uso en el ciclo de vida establece algunos criterios que debemos utilizar para conservar o para mantener o para garantizar una disposición final adecuada. Entonces, son varios elementos. Primero, uno, evaluar qué día a día con 14.001 debemos hacer más eficientes para hacer un menor impacto en el medio ambiente. Dos, garantizar que cada uno de nuestros productos tenga unos programas específicos que permitan mitigar el daño que esto ocasiona producto de la disposición final. Tres, siempre tener una mejora continua. Ahora bien, una de las primeras situaciones que vienen enmarcadas y que casi la mayoría de las organizaciones deben tener en cuenta hoy por hoy, sobre todo en este tema de los aspectos y los impactos ambientales, es el daño que ocasionamos producto de la actividad pero no mecanográfica, sino administrativa a, a la hora de utilizar papeleo o tanto papel físico. De hecho, desde el Estado, desde nuestro gobierno o el Estado en ese momento como estructura o como, digamos que institución, no tanto institución, sino como estandarte de cómo se debe manejar de pronto el tema ambiental, o sea, ustedes se pueden dar cuenta que ellos casi han reducido a cero el uso de papel. Por ejemplo, antes cuando se iba a hacer procesos de contratación con SECOT 1, usted tenía que llevar una carpeta grandísima con todos los documentos que requería, hizo que el pliego de condiciones, ¿cierto? Y ahora no. Ahora simplemente le dicen, pues hágalo de manera digital y lo suba a través del SECOT 2. Ah, listo. Rama judicial. Antes teníamos que llevar la tutela y radicar la física, ¿verdad? Ya se hace a través de página de internet y todo se hace por medios tecnológicos, que si bien es cierto, tiene un impacto mucho menor. Claro, puede generar algunas radiaciones y demás, pero tiene un impacto mucho menor que el uso de papeleo. Ángela, señora, la escucho. Profe, en cuanto hablamos a este numeral, estamos hablando del análisis del ciclo de vida, ¿verdad? Pero Sí. resulta que este análisis tiene una estructura. Esta estructura también debe ir plasmada en este numeral. O sea, me refiero a la estructura en la que vemos macizos, ejemplo, la 14.044 y la 14.043, que hace la interpretación del ciclo de vida. Ujú. Ah, bueno, pero también está la 14.042 que hace la evaluación del impacto de vida. Impacto de A vida. eso también le anexamos la 14.040, que es el principio y el marco, y la 14.041, que es la definición de meta y el alcance del análisis de inventario. Eso también va ahí plasmado, o sea, haciendo el análisis de ciclo de vida, o simplemente hacemos como lo más necesario. ¿Estas incluyen ahí? No, cuando eso depende de la organización. Si es una organización que tiene un producto que realmente puede generar un impacto mayor, sí. Deme un segundo, por favor.
Bueno, entonces continuamos. Sí, perdón, un segundo. Sí, lo que pasa es que aquí depende de la organización, ¿no? Si la organización, por ejemplo, es una multinacional petrolera, ahí sí debemos evaluar. Por ejemplo, si es una multinacional que se encarga de producir baterías y demás, ellos sí deben evaluar su ciclo de vida. Por ejemplo, si es un equipo como una multinacional como Motorola en su momento, que no solamente hace equipos móviles, sino también radios y demás, ellos sí deben evaluarlo y dejarlo claro dentro de cada uno del ciclo de vida, el impacto que se tiene y demás de cada producto. Si el producto suyo que usted fabrica es menos, genera menos impacto, porque siempre va a generar un impacto. Lo que se hace es un análisis subjetivo básico frente a ese ciclo de vida para determinarlo y calificar, como les había mostrado en la matriz, espérenme, se me cerró, como les había mostrado en la matriz, en la severidad y la reversibilidad. Y basado en ello, establecer un programa que les permita o que nos permita medianamente contribuir con la disposición final de estos tipos de elementos. Pues miren, en el ambiental hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque también hay que mirar aspectos, por ejemplo, como el cambio de energías renovables, ¿no? Eso también es otro de los aspectos que es importante evaluar. Entonces aquí debemos buscar la eficiencia en nuestros procesos. Básicamente en 14001 lo que nos explica es, sí, en 9001 nos vamos a enfocar en el cliente, pero aquí en 14001 busquen la eficiencia en sus procesos para hacer que su actividad tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. Y todo, pues lamentablemente, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Será que hay impactos positivos o hay impactos negativos también? ¿O hay impactos negativos o hay impactos positivos? Los impactos son ambos, tanto negativos como positivos. Ujú, ambos, claro. Aunque yo diría que sería, lo que pasa es que cuando hablamos de impactos positivos podría ser que se utilicen energías renovables para el mantenimiento de la organización, ¿cierto? Que genera un impacto de manera positiva. Aunque, aunque yo pensaría que no sería tanto como impacto positivo, y eso es un contexto personal. No pensaría que sería un impacto tanto positivo, sino un impacto menor al que se realiza con controles rudimentarios o normales, ¿verdad? Me refiero. Si yo utilizo eh, algunos tipos de elementos para reducir el consumo de servicios públicos, estoy generando un menor impacto, ¿verdad? Pero si utilizo energías renovables que puedan compensar un poco más, entonces estoy teniendo un impacto positivo en el medio ambiente porque estoy generando, utilizando lo que tengo en el medio ambiente para aprovechar. Pasa igual con el reciclaje. El reciclaje lo que hace es reutilizar esos elementos. Por eso es que también podemos ver que algunas empresas, no sé si a ustedes les pasó, que las entidades tienen políticas de cero papel y que dicen, bueno, a partir del momento la impresión debe ser a doble cara y que esa impresión a doble cara lo que hace es reducir el consumo de papeleo. Eso muchos lo hacen, muchas entidades lo hacen. Algunas dicen, ya nada va a ser físico, entonces a partir del momento vamos a contratar una plataforma digital que, que nos permitan, que nos permita todas las comunicaciones se transmitan por allí, todas las comunicaciones se transmiten por ese lado. ¿Y cómo se hace? Simplemente si usted desea firmar un documento, pues entonces nosotros nos vamos a emitir un certificado y ese certificado va a estar avalado por certicámaras. Por ejemplo, los contadores, nosotros cuando firmamos estado financiero, nosotros lo hacemos a través de, o bueno, yo, al menos por ejemplo, yo lo hago a través del certificado de certicámaras. Yo no utilizo papeleo, yo no utilizo documentos físicos ni estados financieros, no las notas, perdón, las notas explicativas, no, sino las revelaciones que se realizan allí y demás, y todo lo que tiene que ver con estados financieros, yo no lo hago físico, lo hago
digitalmente y lo firmo a través de mi certificado digital, a través de Certicámaras, que emite un concepto, digamos que un certificado único por cada documento y pues garantiza que el que está firmando soy yo. Pasa igual, por ejemplo, con temas con la DIAN. Antes de por allá, creo que fue en el 2010 en hacia atrás, teníamos ese tema de, de las declaraciones, de las declaraciones tributarias de manera tipográficas. Ya ustedes van a darse cuenta, todas esas declaraciones han desaparecido y se volvieron electrónicas. De hecho, hoy por hoy también hablamos de la facturación electrónica, de la nómina electrónica, todo es electrónico, porque vamos hacia ese punto en donde debemos o generamos un menor impacto con ese tipo de buenas prácticas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos aquí en Ambiental, ser más eficientes con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestras actividades, ser cada día más eficientes y poder optimizar de una manera adecuada los recursos. Eso es lo que busca Ambiental, que si bien es cierto, lo que se busca es eliminar, no tanto eliminar, sino reducir la huella que ocasionamos en el medio ambiente, porque de cierta manera todos ocasionamos una huella, o todos ocasionamos un impacto o contaminamos. ¿Qué me voy a lavar las manos? Contamino, porque estoy generando vertimiento. Leonardo. Sí, mira, en esa misma línea estamos trabajando en un levantamiento de un plan de prevención de riesgo en una finca porcina, digo, avícola, y me impresionó la tecnología, una tecnología taiwanesa, en donde básicamente se reduce a menos del 80% la manipulación, la interacción del hombre, y lo que era un problema para la mayoría de las fincas avícolas, la granja avícola, que es el manejo de los excrementos se utiliza, porque ellos utilizan como si fueran varios niveles, hacen una recolección y ahora venden en bolsas lo que era un problema ambiental. Y todo se hace de una manera automatizada. Es impresionante porque anteriormente eso había que recolectarlo, meterlo en bolsas, almacenarlo en algunas cosas. En algunos casos se vendía para el área agrícola como material de abono. Y acá se está utilizando, sin embargo, todo se hace por medio de tecnología, por bandas transportadoras, se hace un lavado automático casi a diario. Y eso es parte de lo que se busca, la integración de la parte de seguridad, calidad y ambiente. Reduzco en este caso, que es una de las cosas más costosas en todo proceso productivo, lo que es la mano de obra a través de la tecnología. Es cara inicialmente, porque la inversión de esta empresa es sumamente alta, pero tienen una estimación de recuperación a 5 años y a las finales queda como que fuera un restaurante, todo queda limpio, reutilizable cuando hablamos de la parte de eficiencia, a las finales quien invierte el dinero, los inversionistas o accionistas esperan tener que todo sea vendible, es como ellos nos explicaban, como el cerdo. Si te das cuenta, del cerdo se vende todo, que si la oreja, que si la cabeza, que si la víscera, que si la piel. Entonces, eso es realmente optimizar. En este caso, el proceso, incluso por medio de los desechos, cuando hacen la parte ellos venden las aves y la empresa, me voy a reservar el nombre, hace uso de los desechos del proceso de la venta de las carnes, como ellos le llaman recuperación de proteínas. O sea, las vísceras la utilizan y la mezclan también con los alimentos. Entonces, cuando uno tiene pocos recursos, todo eso es un problema ambiental, porque un pequeño productor, un mediano productor no tiene para pagar esa tecnología y le es costosa hacer esas inversiones y te das cuenta que estas empresas grandes no desperdician absolutamente nada, mantienen su compromiso ambiental y la parte de seguridad. Entonces, me impresiona de que la tecnología busca esa línea. Sí, claro, o sea, es que lo que buscamos con Ambiental es eso, ser cada día más eficientes en nuestra actividad, ser cada día más responsables, ser más, mm, podemos hablar de que con esta actividad ser mucho más, tener menos impacto en el medio ambiente, aunque pues yo siempre les voy a decir algo, relativamente y necesariamente, el hecho de solamente interactuar con el medio, el hecho lamentablemente de solamente interactuar con el medio,
nos ocasionan un impacto. Un impacto. Sí, un impacto. O sea, puede ser positivo, lo vamos a reducir con nuestra actividad, sí, lo vamos a reducir muy bien. Tal vez eh, vamos a ser más eficientes en nuestro producto, por eso es que cada día existen vehículos que son mucho más eficientes, eh, por eso cada día se buscan energías renovables mucho más, digamos que menos, con menos daño al medio ambiente, entre otros, podemos decirlo así, pero pues siempre, siempre debemos tener cuenta o darnos cuenta que de cierta manera nunca vamos a eliminar el 100% nuestra huella. De cierta manera, siempre nunca vamos a hacer, a eliminar del 100% nuestra huella en el medio ambiente. Es casi imposible, ¿no? Pues tendríamos que, así como cuando se habla de que si se eliminan los riesgos, que el riesgo se elimina si se elimina la actividad, el medio ambiente o el daño que se ocasiona o digamos que la contaminación que se ocasiona en el medio ambiente se elimina única y exclusivamente pues eliminando la fuente. ¿Y quién es la fuente? Pues nosotros. Entonces, bueno, ese es el número del 612. El primero, claro, dice evalúen riesgos y oportunidades a través de sus respectivas metodologías, pero tengan en cuenta, en especial en ambiental, los aspectos y los impactos ambientales, todo lo que es el impacto que usted ocasiona como organización. Y en 14.000, en 45.001 nos dice, bueno, señores, adicional a ello, tenga claro algo. La identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Entonces también utilice una metodología para evaluar riesgos y oportunidades que tienen que ser necesariamente aportada o apoyada en temas de salud como es el GTC 45. Bueno, aunque 9001 no está clasificada directamente, en 14.001 y en 45.001 hay algo muy importante y es los requisitos legales. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos al principio de la clase en donde evaluamos? Déjenme, yo miro acá. Donde evaluamos unos contextos. Hicimos como una especie de contexto. Un mapeo por procesos. Y evaluamos un contexto a través de unos DOFA. Vamos a hacer algo rápidamente. Sí, señor. De esta información, necesariamente, toda esta información que tenemos acá es la que debemos aportar o debe estar plasmada en el mapeo de riesgos, en la metodología que tengamos para 9001, 14.001 o 45.001. Una vez, hay algo que yo tengo que dejar claro, pero que tengo una posición personal. Las normas, las leyes, pues yo que estoy estudiando Derecho y ya prácticamente el otro año se me graduó, puedo decir que las leyes son de estricto cumplimiento. ¿Ok? O sea, la ley es la ley y tenemos que cumplirla. ¿Cierto? En todo momento debemos cumplirla. Sin embargo, nosotros vamos a tener siempre un limitante. Siempre como organización vamos a tener un limitante. ¿Ese limitante cuál es? Para ustedes, ¿cuál piensan que puede ser ese limitante? La letra R. Los recursos, los recursos. Necesariamente ustedes pueden decir, nosotros podemos decir, no, tenemos que cumplir con la ley. Sí, sí, tenemos que cumplirlo. Yo sé que tenemos que cumplirlo. Necesariamente sé que tenemos que cumplir. Sin embargo, hay ciertos requisitos legales que requieren de una inversión, y tal vez esa inversión sea muy onerosa, muy alta. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Primero, utilicen
una matriz de requisitos legales como esta, en donde identifiquen una ley o las leyes, normas de decretos, resoluciones y demás, quién las expide, cuáles son los capítulos o artículos de interés, de qué tratan esos capítulos o artículos de interés, cuál es la vigencia, si la organización la está cumpliendo o no, si no la está cumpliendo, cómo se va a verificar para que se cumplan y qué fecha se va a colocar para cumplirla. ¿Ok? Y las observaciones. Entonces, la idea es que miremos toda la normatividad colombiana en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demás, y la plasmemos en una matriz de requisitos legales. Hay herramientas como CISPAC que nos sirve para evaluar o para tener, ahí hay mucha información allí. También está la página del Congreso, que nos sirve para tener la información ambiental. También está la página del Ministerio de Salud, perdón, de Trabajo, que nos habla de seguridad y salud en el trabajo y hay una matriz, de hecho, allí. También está, por ejemplo, en la página del Ministerio de Medio Ambiente también, o de Sostenible. Esta se me escapa el nombre completo. También hay información. Pero lo importante aquí es que usted tenga claro cuáles son todas las leyes que a usted le competen cumplir y determine cuáles está cumpliendo y cuáles no. Ahora bien, usted puede ser un hipotético caso en donde usted de 100 normas colombianas o de normas del país donde estén que deba cumplir, solamente esté cumpliendo con una. O sea, tiene 99 normas que no ha cumplido. Entonces yo le sugiero que de acuerdo un segundo. Entonces, vuelvo y les digo, así como los aspectos, perdón, los incidentes, yo les sugiero que aquella norma, ley, decreto, resolución o requisito externo que esté relacionado con el o con los riesgos, los impactos o los riesgos laborales que tengan mayor significancia, a ellos denle prioridad. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, resulta que tienen un riesgo relacionado, un impacto relacionado con el manejo de vertimientos, ¿cierto? El manejo de vertimientos. Resulta que ese impacto tuvo en la valoración, tuvo un nivel de significancia suficientemente alto, se convirtió en crítico. Por lo tanto, el cumplimiento legal relacionado con ese impacto debe ser priorizado. ¿Me hago entender? Pasa igual con los riesgos laborales. Podemos tener un sinnúmero de riesgos laborales, ¿verdad? Y un sinnúmero de leyes, aunque todas se deben cumplir, lamentablemente tenemos una limitante en los recursos. Aquella norma que se encuentra asociada a ese riesgo laboral de mayor nivel de significancia o mayor nivel de probabilidad de impacto, es el que sugiero yo personalmente que enfoquen recursos para cumplirlo. ¿Por qué? Porque las otras normas sí son importantes y se deben cumplir, claro, pero si se materializa ese riesgo
y aparte estoy incumpliendo la ley, la sanción puede ser una sanción muy onerosa. Eso es un consejo porque a veces no todas, ¿no? Pero la gran mayoría de las organizaciones a veces tienen incumplimientos legales, pero no saben por dónde empezar. Entonces empiecen por los que tienen mayor prioridad. De resto, traten en lo posible, si cuentan con los elementos, los recursos y demás, de cumplir con todo, porque la ley se debe cumplir. Y de ahí, y si no se cumple, debemos darnos cuenta que tenemos una posible situación de riesgo legal. En esa matriz lo que se trata es de identificar todas esas normas. Yo podríamos mirar normas, por ejemplo, normatividad legal en temas ambientales. Entonces podríamos mirar, no, que licencias ambientales, decreto 2041, que se habla sobre las licencias ambientales. Habla también, bueno, sobre también el tema de recolección de especímenes y estudios ambientales. Podemos mirar el decreto 3016. Podemos hablar de las licencias ambientales para temas de explotación minera, ¿verdad? Que nos hace la ANLA. Podemos mirar, por ejemplo, con el agua, por ejemplo, el decreto 1449 que habla el reglamento parcial o un reglamento parcial frente al uso del agua, el uso razonable. El tema de las aguas no marítimas, que también lo maneja el decreto 1541, que ha sido recolectado con el 1076. Entonces hay un sinnúmero de normas que van relacionadas con los tres aspectos ambientales con los aspectos ambientales que generalmente nos interactuamos. Es el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora, ¿verdad? Entonces, la idea aquí, o mía no, es que debamos identificar todas las leyes, pero en todas las materias: ambiental, calidad y seguridad y salud del trabajo. Y en calidad podríamos identificar normas que regulen los productos. Por ejemplo, Estatuto de Consumidor. Por ejemplo, la parte tributaria. Por ejemplo, temas de producto también podríamos hablar de algunas normas técnicas que nos pueda ayudar a la construcción de algunos elementos, de algunos productos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes hagan este negocio, esta actividad muy clara, muy coherente. Y si definitivamente tienen muchas normas, demasiadas normas que no han cumplido, yo les sugiero que las prioricen. Yo les sugiero que las prioricen. Y ahí establezcan y tengan claro aquellas que tengan un mayor impacto, o aquellas que estén asociadas tanto a sus riesgos, a sus impactos o a sus riesgos laborales de mayor nivel de significancia. Ahora, ¿hay algún abogado con nosotros? ¿Hay algún abogado conectado al día de hoy? Parece que no. Entonces, ahora, yo les sugiero también. Juan, ¿me permites? Mira, hay dos aspectos que siempre es importante. Los conceptos se pueden relacionar, más no son legislación es unas cosas y normas. Las normas tienden a ser necesarias para el funcionamiento de la organización. Sin embargo, lo que es la legislación, independientemente del país, son de obligatorio cumplimiento. Y lo delicado de esto es que el incumplimiento de la misma, cuando hablamos del impacto, no solamente es en riesgo de accidente o demás, sino que puede acarrear sanciones que puede poner en riesgo el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, disculpen, acá en Panamá tenemos Mitradel, que tiene que ver con las partes de trabajo, la Caja del Seguro Social, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio e Industria, los municipios o gobiernos locales. Y cuando vas a ver, entonces, ¿qué es recomendable? Cuando hay empresas que comienzan a crecer de manera exponencial con un producto, cuando vas a ver, tiene una variedad de 5, 6, 7 productos, y cuando haces el análisis del cumplimiento normativo y las legislaciones, está, como mencionas, en efecto fuera del cumplimiento de la gran mayoría. Se le hace un informe de incumplimientos para que esté anuente de que todas estas entidades del gobierno le pueden afectar el funcionamiento. Por ejemplo, un gobierno local, que es el más básico, te paraliza el funcionamiento. Y, ¿sabes? Independientemente de todo, la no productividad afecta a la empresa. Entonces, ¿qué recomendamos? Procesos de reingeniería y reestructuración comercial
de tal forma de que se reduzca la cantidad de producción o productos que pueda la empresa cumplir, porque al fin y al cabo, al final del ejercicio de costo-beneficio, la empresa espera tener utilidades y se pierde muchas veces por el pago de sanciones estatales. Entonces, ahí sí es importante ver en la jerarquía de cumplimiento cuáles son las normas que son un beneficio para la empresa, por ejemplo, la normativa ISO y demás, mientras que las legislaciones de los diferentes gobiernos pueden afectar el funcionamiento de la. Entonces, sí es tratar de orientar, en este caso, como consultor, a su cliente, a la empresa, para que vea cuáles de ellas le van a ocasionar, que en la mayoría son el 99%, la entidad más básica le puede parar el funcionamiento de la empresa y se afecta a todas las operaciones. Así que ahí sí creo que es un poco, muy poco difícil decir, bueno, estas leyes no las cumplas porque puede poner en riesgo el funcionamiento, independientemente de que ocurra un accidente, ya sea hacia la persona o el ambiente, en la operación es lo que debe garantizar la orientación del consultor. Varios. De hecho, hay que darnos cuenta que pero es que aquí el tema de la normatividad, y es complejo, es porque las normas sí o sí debemos cumplirlas, todas, leyes y demás, todas sí o sí debemos cumplirlas. Eh, Lamentablemente tenemos ese limitante que es los recursos, y por lo tanto es importante priorizar un poco cuáles, no dejarlas de cumplir, sino cuáles se le va a dar prioridad para darle cumplimiento más rápido. Si no, eso sí debemos mirarlo, o sea, no dejarlas de cumplir porque todas debemos cumplirlas, todas. Porque el hecho de incumplir una normatividad va a generar una posible sanción, pero sí darle prioridad a cuáles vamos a afectar más rápido. Ahora bien, eso también depende de otros aspectos normativos, ¿no? Por ejemplo, la obligatoriedad, por ejemplo, el seguimiento, por ejemplo, el impacto que tenga esa norma y demás. Tratar de, si en lo posible, cumplirlas todas sería lo mejor, claro. Pero si no, hay que darle prioridad a algunas para cumplirlas de manera más rápida sin dejar de cumplir las otras. Ahora, también es de suma importancia tener en cuenta algo aquí. Si bien es cierto, hay algunas páginas especializadas que nos permiten obtener ciertos datos para poder desarrollar la actividad. Yo les sugiero siempre, en este caso específico de la normatividad, contar con una persona que se encargue de la parte jurídica, que nos apoye en ella. Yo siempre les voy a sugerir esto. En este punto, sí, el asesor jurídico apóyennos en la actualización y en la construcción de la normatividad. Y sobre todo que en gran parte de nuestros países, sobre todo Colombia, la normatividad es muy cambiante. Puede decir que casi todos los días tenemos una norma nueva. Casi todos los días tenemos una norma que tiene un cambio relevante. A esto hay o tenemos que tener un procedimiento para saber cada cuánto se debe estar validando y actualizando la norma. Una, una, un procedimiento claro para saber cada cuánto estamos validando o estamos actualizando nuestra matriz. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien quiere agregar algo? Augusto, ¿quieres agregar algo? Claro.
Bueno, creo que quedó claro, ¿cierto? Ahora, recuerden que el cambio normativo aplica a todos los niveles, ¿ok? Y en los dos enfoques, y en todos los enfoques. Ahora, la norma también nos dice, venga, listo, usted priorizó, identificó sus aspectos, identificó aquellos que tienen mayor nivel de significancia, identificó las leyes que debe cumplir, la normatividad que debe cumplir. Ahora dígame cómo lo va a cumplir. Aquellas que tengan mayor nivel. Aquellas que tengan mayor nivel. Entonces aquí es donde usted debe tomar las decisiones para plantear acciones para cumplir. Acciones para cumplir. Aquí se establecen las metodologías que se utilizan para cumplir o los famosos planes de trabajo o modelos de planes de trabajo. Entonces, si usted priorizó un riesgo relacionado con el trabajo seguro en alturas, ese riesgo se va a convertir en un objetivo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? O un objetivo en calidad. O un objetivo en ambiental. Aquí lo que hacemos es planificar cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar en relación con esos riesgos priorizados. Una vez se priorizan esos riesgos y esas normas o leyes o aspectos ambientales que debemos cumplir, se completan o se establecen los objetivos. Los objetivos van a estar alineados pues, con la política. Deben ser medibles. Cuando hablo que deben ser medibles, ¿a qué me refiero? ¿Cómo medimos algo? Indicadores, o si se cumple o no se cumple. ¿Cómo medimos algo? Los Con un indicadores son para hacer... indicador, profe, con indicadores. No, los indicadores son para hacer seguimiento. Pero yo cómo mido algo. ¿Con resultados? Con un criterio de cumplimiento. Cuando usted dice, ay, es que yo voy a comprar mi carro y me vale $20,000, por ejemplo. ¿Cómo mido que esté cumpliendo? Con las metas. Entonces, los objetivos nacen de los riesgos priorizados y de las normas que debemos cumplir, tanto de riesgos, aspectos e impactos, ¿verdad? Nacen esos objetivos. Deben ser coherentes con la política, pero deben ser medibles. ¿Y cómo se deben ser medibles? Con las metas, señores. Con las metas. Todo objetivo necesariamente debe tener una meta cuantificable, independientemente del que sea. Que claro, el objetivo con una meta cuantificable es el que nos aporta, nos puede ayudar para medirlo, claro, pero se hace seguimiento, y ahí sí les doy la razón, con los indicadores. Los indicadores sirven para evaluar el desempeño de mis actividades y cómo estoy cumpliendo o no con mis metas. Y así garantizar que los objetivos se cumplan. Entonces, los objetivos tienen que tener una relación o es un ejercicio engranado. Del 6.1, del 6.1.2 y del 6.1.3, en la 14.000 y en 45.000, de ese análisis que ustedes hagan, tanto de sus riesgos, de sus aspectos y sus impactos ambientales, de sus riesgos laborales y sus peligros, de ese análisis que usted haga y de esa priorización, dependiendo la manera en que usted lo priorice, esas situaciones que se construyen en situaciones críticas o se convierten o se califican en situaciones críticas porque la probabilidad y el impacto o el resto de los criterios así lo ameritaron y porque no hay controles claros, son los que se van a convertir en objetivos. Ahora, señores,
Ojo con algo aquí. Les sugiero que sean lo más prudentes en esta valoración. Lo más prudentes en esta valoración de indicadores, perdón, de riesgos, aspectos y peligros. Les sugiero que sean lo más coherentes. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un mapeo de riesgos con una serie de actividades evaluadas en cada uno de los aspectos y de 100 evaluadas, 60 fueron críticas, pues adivinen cuántos objetivos deben construir. 60. Y por lo tanto, esos objetivos deben estar alineados a una meta y por lo tanto esa meta debe cumplirse con indicadores y con actividades para poder lograr esos objetivos. O sea, planes de trabajo. Y adivine qué viene después de los planes de trabajo. La ejecución. No, Implementación. los recursos. Que sí. Entonces sí, claro, tiene 60 objetivos o 60 metas y por lo tanto 60 planes de trabajo. Le pregunto yo, ahí aquí es donde lo aterrizamos. Aquí es donde nos dice la norma, bien, ese es lo ideal, 60, porque usted consideró que le evaluó, sí, perfecto. Ahora dígame con qué recursos lo va a hacer. Fernando, lo escucho. Pues, profe, yo trabajé en un proyecto de consultoría así. El chicharrón que tiene operar así es que, listo, usted hace el proyecto alcanzar, o sea, delimita el proyecto de manera tal que usted consuma nada más lo necesario. Esa vez la dueña en una empresa de transporte. Ella solamente se dedicó a darme botiquines, a mantenerme extintores y a de vez en cuando a suministrar una que otra capacitación. El hecho es que por mes me autorizó solamente a ejecutar 550.000 pesos durante el año, o sea, más o menos tocaría hacer la cuenta de que le dé 6 millones o 6,5 millones, profe. Pero eso limita mucho el accionar, o sea, pues sí, sí se puede y es una forma objetiva, pero simplemente es como para saber cómo lo hacen el resto, si hay alguien que le quiera aportar. Gracias, profe. Lo que pasa es que sí, eso también depende de las organizaciones, claro. Ahí es donde cuando ustedes van a construir esos objetivos y estos planes y estos riesgos, ustedes deben priorizar muy bien estos riesgos para convertirlos en objetivos y luego metas. ¿Por qué los priorizan? Basen lo primero en que si el riesgo está alineado o el impacto o el aspecto está alineado a un cumplimiento legal. ¿Listo? Tengan ese criterio para priorizarlo. Si está alineado a un requisito legal. Si el riesgo, obviamente la probabilidad del impacto y el tema que ya hicimos. Y adicional a ello, si está alineado a un requisito legal, pues no son negociables. No son negociables. Por ejemplo, temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la norma nos dice que debemos tener planes de emergencia, ¿cierto? Y los planes de emergencia requieren ciertos recursos, como la recarga de extintores, como el tema de la revisión de las redes contra incendios, como el tema de, por ejemplo, las luces de emergencia en las escaleras y demás. Estos no son negociables. Yo no puedo negociar esto. Yo no puedo negociar seguros, por ejemplo. Yo no puedo negociar, por ejemplo, eh, algo que esté normado. Eso no lo puedo negociar. Eso sí o sí dentro del presupuesto. Ya lo que no esté ligado a un marco normativo legal, eso posiblemente lo podría negociar. De resto no. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo, señor, tiene que cumplirlo. Para de contar. Ah, no, que no cuento con los recursos. Yo lo priorizo, pero usted verá porque usted me limita. Pero
Yo les aconsejo que lo que esté ligado a la ley no se negocie y que simplemente la alta dirección gestione los recursos para cumplirlo, porque es que el problema va a ser para nosotros después, ya sean temas ambientales, ya sean temas de seguridad en el trabajo, ya sean temas de calidad, porque es que posiblemente, digamos que en ambiental, supongamos que nosotros somos un taller de mecánica y resulta que no tenemos un contrato con un gestor ambiental para la disposición final de esos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que una vez teníamos ciertas canecas de aceite usado, quemado, y resulta que acontece que en cierto momento ese aceite sufrió un daño en la estructura del almacenaje y ese daño fue directamente a una fuente hídrica cercana a donde yo trabajo, a donde está el almacén. Pues resulta que nos van a investigar, ¿cierto? ¿Y qué les van a aplicar? Seguramente la autoridad, en ese caso puede ser la corporación autónoma, seguramente les va a hacer un requerimiento, los va a investigar y los va a sancionar. Eso no se negocia. En seguridad en el trabajo lo mismo, que la dotación y los elementos de protección personal y los demás jerarquías de controles. No puedo negociarlo porque es que sin ello yo me estoy exponiendo a algo que es sancionable. Y si es una situación sancionable, yo necesariamente me puedo ver afectado. Entonces, ahí es donde ustedes deben analizar esa priorización de acuerdo y alineándola a la parte normativa. Por eso es que en 6.1 dice, bueno, aborden los riesgos y oportunidades, pero también evalúen los requisitos legales y asócienlos a sus riesgos priorizados para darle más fortaleza y poder obviamente convertirlos en objetivos. Todo lo que sea de estricto cumplimiento y que esté normado por la ley, no lo puedo negociar. Por más que la organización diga es que no tengo recursos, es que no puedo, es que ahorita no tengo los elementos, usted debe salvaguardar su integridad como profesional también. Entonces debe decirle, listo, yo hago lo que puedo porque pues yo tampoco soy obligado a hacer lo imposible. Pero dejo constancia de que este objetivo que está alineado a un marco normativo y que tiene una probabilidad y un impacto muy alta, si se materializa, ya es responsabilidad suya. Y todo lo que venga con relación al daño antijurídico es responsabilidad suya. Entonces usted verá. Pero también le sugiero, prioricénlo lo más que pueda. Porque aquí estos objetivos se convierten, tienen que tener unas metas, deben tener unos elementos para poderlos cumplir. Pero aquí nos vamos a cerrar en los recursos, porque tenemos que hablar de recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, de seguimiento y medición. Aquí en 7.1, esos elementos que se requieren para cumplir esos objetivos y estas metas se centran o se centran y nos dicen, aquí vamos a cumplirlo. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Con un presupuesto. Pero ese presupuesto debe estar muy alineado y muy adecuado a la organización para poder garantizar su cumplimiento. De lo contrario va a ser imposible. Señores, vamos a dejar hasta aquí hoy. Para el lunes tocar el numeral 7, el martes el 8 y el 9 y el miércoles tocamos parte el martes pegamos el 7 y el 8, perdón, el lunes el 7 y el 8, el martes 9 y 10 y el miércoles miramos la parte de auditoría. Por ahora, como ustedes están juiciosos haciendo el examen, les voy a compartir nuevamente el examen para que lo repitan o para que lo hagan. Se tomen esta media hora para que hagan el examen. ¿Les parece? Sí, señor. Ok, Pregunto profe. nuevamente. Sí, Pregunto, profe, muchas gracias. miren, yo les voy a decir algo. Hasta ahora ha quedado claro cada uno de los temas. ¿Quieren que realice un video en algún tema específico y les profundice y se los suba al material?
¿Y en cuál? Profe, lo de los riesgos priorizados con los objetivos. En este punto, ¿quiere que les haga un video y se los suba el material? Sí, señor. Listo. Voy a hacer voy a explicarles las 3 metodologías que conozco. Y se los agrego al Profe, material. una pregunta. ¿Usted Señor, puede explicar de pronto la matriz de identificación de impactos de aspectos ambientales y pues una sencillita de pronto enviar de pronto la matriz de Lopol, la más sencilla, o sea, la metodología más sencilla que usted conozca, que es la pero única que Fernando, conozco de Lopol? pero cuando hagamos el de 14.000 la otra semana. Ah, bueno, listo, profe, gracias, muy amable. Sí, listo, Bueno, muy señores. amable, Entonces muy tómense gentil. estos 30 minutos para hacer el examen. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Una pregunta, para hacer el examen, ¿vas a utilizar salas? ¿Diferentes salas? No, no, señora. Ustedes pueden ingresar al enlace que les envié y lo pueden hacer individual. En el enlace está. Buenas, licenciado. Mire, estoy tratando de acceder al link que me enviaron de material del curso, pero me manda una página que me pide usuario y contraseña Ah, no, debe ser esta. Ponme cuidado. del material. Déjeme ver, debe ser así. Mm, 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 mm. Debe ser algo así. Y esperen un segundo, lo busco. Así. ¿No los envía, no los envía así? O sea, es similar porque veo los colores y la forma, pero me pide para entrar ahí. Eso me lo envió la joven que se llama, estoy en DT. Bueno, me ingresaron a un grupo y ahí me dice material, pero entonces me estoy intentando ese mismo sitio, lo envía a la computadora. Se llama la página 10 char 578. Mira el chat que te envié, ¿listo? No vas a eliminar nada. Mm. Ahí puedes ingresar. Listo, señores, tomémonos esos 30 minutos para el examen. Ok, aquí hay 3. Voy a guardar este sitio.